Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Quirúrgicos Gela. Soy Noemí López y te doy la bienvenida. Hoy te enseñaré a trazar, a cortar y a confeccionar esta blusa. Recuerda que puedes hacerle las modificaciones que más te gusten, el largo deseado, el color de tu preferencia y la tela que más te agrade. Así es que no te pierdas el video y acompáñame, porque te guiaré paso a paso. Y sin más, comencemos. Pero antes, no se te olvide regalarme tu like y suscribirte. Comencemos. Bueno, vamos a empezar con el trazo de esta blusa. Voy a hacer una talla grande, así es que vamos a empezar. Nuestra primera medida va a ser mitad de ancho de espalda más 4. Mi siguiente medida va a ser el largo que voy a desear de mi blusa. En este caso es un blusón largo, así es que yo voy a poner 65 de largo. No le voy a poner dobladillo porque solo quiero consumir medio centímetro. Entonces pueden ponerle el medio centímetro o dejarlo así. Mi siguiente medida es mi talle. Recuerden que vamos a utilizar un solo talle. Talle trasero más 2. Aquí voy a poner mi mitad de ancho de espalda. Mi mitad de ancho de espalda es 23. Ustedes le pueden hacer las modificaciones que más les guste. Esta blusa en la foto se ve que es manga larga. Yo la voy a hacer 3/4. De aquí para acá, sexta parte de contorno de cuello más 1. Y aquí voy a bajar 9 centímetros y formo mi escote delantero. Bajo 4 y uno mis puntos. Cuarta parte de contorno de busto. Cuarta parte de contorno de cintura. Y cuarta parte de contorno de cadera. Cierro puntos. Ahí está. Ubico la mitad. Meto 1 y formo mi sisa. Voy a bajar más o menos a la altura de mi sisa. Bajo de 3 a 4 centímetros. Y ahí voy a hacer una marca, porque aquí voy a poner las aletillas. Muy bien. Para la bolsa va a ir situada en la parte de la cintura para abajo y va a ser una bolsa que va a estar recta. Entonces voy a marcar unos 6 centímetros y voy a escuadrar así. Mi bolsa va a medir 15 centímetros hasta ahí, pero la pieza que voy a cortar para el ribete debe de medir 2 centímetros más de cada lado. Y voy a formar mi bolsa aquí así. Entonces serían 2 ribetes de 7 centímetros por 19. A este se le va a poner entretela. Estas que van a ser la bolsa y la tapa de la bolsa van a ser 4 piezas en total. Aquí le vamos a hacer lo siguiente porque termina con una pequeña curva. Entonces vamos a subir
unos 8 centímetros y vamos a hacer una marca ahí y la vamos a perder por aquí. Ustedes van a decidir qué tan holgado quieren su blusa. En este caso yo le voy a sacar al busto 1.5 y voy a bajar 1. A la cintura voy a darle 1.5 y a la cadera 1.5. Y entonces sí, vuelvo a rectificar mis puntos. Y entonces sí, ahora vamos a hacer lo que habíamos hecho para la curva. Así. Ahora vamos con el trasero. Nuestra primera medida es mitad de ancho de espalda más 4. Mi talle trasero más 2. Mi largo de mi blusón y formo mis líneas. Mitad de ancho de espalda, sexta parte de contorno de cuello más 1, bajo 2 y formo mi escote trasero. Ahí está. Bajo 4, cuarta parte de contorno de busto, cuarta parte de contorno de cintura, aquí voy a poner cuarta parte de contorno de cintura más 2 centímetros que va a ser de mi pinza. De una vez la incluyo y de una vez puedo incluir la holgura, le voy a dar 1 centímetro. Entonces cuarta parte de contorno de cintura más 2 de pinza más 1 de holgura, y aquí cuarta parte de contorno de cadera más 1.5 de holgura. Y de una vez le doy aquí, saco 1 y bajo 1, y ya teniendo estas líneas ubico la mitad, meto 1, para formar mi pinza voy a ubicar la mitad y 1 centímetro de un lado y 1 centímetro de otro lado. Subo 13 y bajo 15. Escuadro para formar mi pinza. Ahí está. En este costado subo 8 y formo mi curva. Y tengo mi trasero. Ahora vamos a hacer el traslado de hombros. Ya teniendo nuestros patrones cortados, vamos a hacer el traslado de hombros. Volteamos el delantero, así, empatamos los hombros. Ahora sí, al delantero le vamos a quitar 2 centímetros y medio. Este se corta al doblez y vamos a medir la sisa para hacer la manga.
y empezamos con la manga. Recuerden que es décima parte de contorno de busto más 2 o 12 centímetros. En este caso yo voy a poner décima parte de contorno de busto más 2. Como es una talla grande, tienen que ser más exactas las medidas. Nuestra siguiente medida es la suma de nuestra sisa delantera más mi sisa trasera entre 2 menos 0.5. Ubico la mitad, de este lado la mitad y de este lado la mitad. Subo 1 y bajo 1 y formo mis curvas. Ahora bien, como es una blusa que la quiero 3/4, voy a tomar la medida exacta a la altura deseada. Recuerden que tiene que entrar la mano. Así está mi manga. Y aquí ya va a llevar la pretina que le vamos a poner en esta parte para que se vea mejor. Ya corté la manga, la abro y voy a hacer un pequeño corte. Y ya tengo mi manga. Esta es mi parte delantera. Seguimos con el cuello. Para el cuello les voy a enseñar cómo se traza, pero este lo tenemos que trazar al último. ¿Por qué? Porque nos va a aumentar por las aletillas que se le van a poner en la parte de enfrente. Entonces se los enseño a trazar y esa se corta ya hasta que hayan armado la blusa y tener las medidas. Entonces vamos a escuadrar una línea y voy a poner aquí lo que me dé de mi escote trasero y mi escote delantero, la mitad, porque recuerden que va al doblez. Y entonces de aquí hasta acá voy a poner lo que me dio del escote trasero y escote delantero y pongo un punto para diferenciar. De ancho vamos a poner 8 centímetros. 8 centímetros. 8 centímetros. Formo y escuadro. Ahora bien, voy a subir 1 centímetro. Ahí. Y acá voy a subir 1.5 y saco 1.5, así. Y entonces aquí voy a unir este punto con este, así. Y con mi curva voy a unir desde mi punto de la medida de mi escote trasero a este punto y pierdo ahí. Lo mismo voy a hacer de este lado, de este punto hasta acá voy a poner mi curva y así obtengo mi cuello. Corto mi cuello. De este se cortan 2 piezas y una de ellas se le va a poner entre tela. Entonces son 2 piezas. Pero recuerden que este trazo lo van a hacer ya hasta que tengan formada la blusa para saber bien la medida. Ahora bien, ya tenemos nuestro delantero, mi trasero, mi manga, mi bolsa, mi cuello. Pero recuerden que aquí va a llevar una aletilla. Voy a medir de esta esquina para acá cuánto mide
y le van a dar unos 2 o 3 centímetros más para que puedan coserlo bien. Y la pretina que va a llevar la manga va a medir lo que mide mi contorno de la manga por 6 centímetros. Y las dos piezas que voy a cortar, que van a medir 19 centímetros por 7 de ancho. Y estas piezas que van aquí se van a entretelar, se van a doblar y se van a planchar. Y ya teniendo todo esto con las respectivas piezas para hacer la bolsa, hay que tener lo del ribete, hay que tener lo que va a ir aquí en el cuello y lo de la manga. Y ya teniendo todo esto, vamos a cortar. Ya tengo aquí el corte. Este es el trasero. Se corta al doblez con 1 centímetro de margen de costura. En el bajo no le di porque le voy a hacer un dobladillo pañuelo, entonces no necesito mucha tela. La pinza hay que marcarla para poderla coser. Después tenemos el delantero. Hay que señalar dónde van a ir las bolsas y señalar hasta dónde vamos a cortar para las aletillas que le vamos a poner aquí, pero todo se corta al doblez con su margen de costura. Posteriormente tenemos dos piezas. Recuerden que hay que marcar en la mitad de la copa de la manga, y aquí en el trasero también tenemos que marcar para saber en dónde va a estar la copa de la manga. Aquí hay que marcar. Aquí están las bolsas, 4 piezas, el cuello. El cuello lo tengo así, todavía no lo corto porque vamos a medir por último cuando ya tengamos las aletillas puestas. Volvemos a rectificar medida y entonces sí podemos cortar nuestro cuello, pero antes no, porque nos puede hacer falta tela. Y las piezas que van a formar la aletilla aquí y las que van a ir en las bolsas. Estas van con entretela para hacerlas más firmes, igual que el cuello. Teniendo todo esto, vayamos a confeccionar. Vamos a comenzar tomando el delantero. Ya tenemos que tener señalado hasta dónde van a llegar las aletillas y ahí marcamos. Y también vamos a marcar en dónde van a ir las bolsas. Ponemos 2 alfileres, abrimos por el derecho y marcamos con lápiz las 2 piezas. Y ya que están marcadas así, ahora sí, quitamos alfileres y vamos a empezar a marcar lo de aquí en el centro. Hacemos un piquete y ya tenemos marcado aquí. Abrimos por el derecho así y nos vamos a ayudar con una regla. Marcamos con lápiz hasta la marca. Y ya que tenemos así, vamos a marcar 3 centímetros, 1,5 para cada lado de esta línea central.
Ya está, ya quedó así. Ahora tomamos nuestras piezas que ya están con la entretela. Tomamos estas piezas. Ahora colocamos nuestras piezas y las vamos a acomodar de la línea central medio centímetro y ponemos nuestra pieza. Y de este lado igual, medio centímetro y colocamos la pieza. Entonces vamos a coser a 1 centímetro y la costura debe de quedar sobre esta línea que habíamos marcado. Así. Entonces cosemos una pieza y luego cosemos la otra. Y lo mismo hacemos con la pieza de acá. Ahora sí, vamos a cortar por en medio y antes de llegar a nuestros puntos, 1,5 centímetros cortamos un triángulo. Ahí. Y ahora sí, abrimos y cortamos hasta la última costura. Y ahora sí, hay que ir a la plancha para voltear bien las costuras. Entonces vamos a la plancha. Ya quedó así. Después de voltearlo, ahora volteamos así y vamos a coser por aquí para fijar esta pieza. Ahora vamos a pasar over toda esta y toda esta y vamos a cortar aquí para poderle pasar over y quede parejito. Entonces cortamos así y ahora sí nos vamos a la over. Ya que terminamos de pasarle over y planchar, volteamos por el derecho y en donde ya le habíamos puesto los puntos para colocar el ribete de la bolsa, vamos a medir en donde están los puntos para poder coser al revés y empezar a armar la bolsa. Entonces cosemos en las marcas. Y ahora sí, lo vamos a colocar aquí de punto a punto y vamos a coser a 1 centímetro. Tomamos las bolsas, tomamos esta pieza, la que va a ir derecho con derecho, la colocamos así arriba del ribete y aproximadamente a 3 centímetros, donde se siente, donde termina el ribete, 3 centímetros, ahí 3 centímetros. Y vamos a coser a la misma altura del ribete. Empezamos toda la orillita, vamos a ir sintiendo y ahí lo vamos a cortar. Vamos a ir sintiendo la orilla y ahí vamos a coser. Y ya lo tenemos así cosido. Entonces el siguiente paso es voltearlo
y volver a pasar costura a la altura del ribete para coser el forro de la bolsa. Y ahora sí, vamos a cortar por en medio de las dos costuras. Y aquí cortamos en triángulo. Antes de tocar la costura, y de este lado igual. Y ahora sí, vamos a girar. Y ahora sí, vamos a planchar. Ya que nos quedó así, planchado, lo vamos a girar y está así. Colocamos su tapa y ahora sí, vamos a coser todo alrededor para cerrar la bolsa. Vamos a pasarle over y después de que le pasemos over, la vamos a voltear por el derecho. La acomodamos otra vez y le pasamos una puntada en estas orillas para fijarla. Y así quedó nuestra bolsa con la costura de aquí, de las orillas. Ya nada más se plancha. Así quedó. Y hacemos lo mismo de este lado. Ahora tomamos el trasero. Vamos a marcar aquí para colocar la manga. En la pinza, aquí en la pinza vamos a ponerle alfileres. Y ahora marcamos por acá abajo y le giramos para marcarlo de este lado por los dos revés. Y aquí están marcados. Quitamos alfileres y vamos a coser las pinzas. Ya están aquí las marcas y ahora sí formamos pinzas. Ahora sí vamos a planchar con la pinza girando hacia allá, hacia adentro, y planchamos. Posteriormente le vamos a pasar over desde donde comienza nuestra curvita, todo el bajo y hasta acá. Esto con la finalidad de hacerle un dobladillo muy pequeñito, así, y formar la curva. Entonces vamos a planchar y a pasarle over. Ya que terminé de coser las pinzas, le pasé over a la parte de abajo y le subí medio centímetro a toda esta parte del bajo. Ahora sí, lo volteamos por el derecho, buscamos nuestro delantero y vamos a cerrar por hombros. Cerramos por hombros y pasamos over. Nuestro siguiente paso es abrir y vamos a colocar las mangas, teniendo en cuenta nuestra marca en donde vamos a poner la copa de la manga.
marca con marca, así, alfiler, y ahora sí cosemos y pasamos over. Vamos a medir la parte del escote. Y medimos hasta aquí. Y entonces ahora sí, teniendo ya estas medidas, podemos ir a cortar el cuello. Y acabé de cortar mi cuello, ya le puse entre tela y voy a cerrar. Empezando por aquí, a 1 centímetro, hasta esta esquina y llego hasta acá. Pero aquí le voy a doblar 1 centímetro y lo coso. Voy a la plancha y plancho toda esta orilla para voltearlo. Ya que tenemos el cuello planchado, ahora sí vamos a acomodarlo. Desde esta esquina ubicamos el centro y la otra esquina del delantero. Y todo nos tiene que cuadrar bien, 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 bien. Y vamos a empezar a coser. Ya, ahora sí volteamos, acomodamos, giramos aquí en esta esquina y vamos a coser sobre esa misma línea de costura. Cosemos todo el cuello. Ya acabamos de pegar el cuello, ya nos quedó así. Ya nada más hay que plancharlo. Y nuestro siguiente paso es cerrar desde la manga. Y antes de cerrar a la manga, vamos a ponerle una pretina para que nos dé un acabado bonito. Esta mide 7 centímetros de ancho por lo que nos mida el contorno de la manga. La colocamos así, ya está planchada y la cosemos para poder ya cerrar la blusa. Ya que la tenemos así, vamos a pasarle over, la volteamos y la planchamos. Bueno, aquí ya que acabamos de ponerle esto a las mangas y pasarle over, ahora sí vamos a cerrar desde aquí, volteamos y empezamos a cerrar. Vamos a emparejar con las tijeras, acomodamos bien y vamos a empezar a coser. Y vamos a ubicar la marca hasta donde tenemos que llegar para unir. Ya que terminamos de cerrar hasta la marca, ahora sí pasamos over. Lo mismo que hicimos de este lado hay que hacerlo del otro lado. Ya que acabamos de cerrar y de pasarle over, ahora sí podemos colocarle los botones. Podemos colocar 2 aquí, agarrando las 2 aletillas, y otros 2 o 3 nada más en esta aletilla. Estos botones son de decoración. Posteriormente de que le peguemos los botones, hay que planchar bien, 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 bien. Y queda con este detalle aquí en los costados. Así, su bolsa.
las mangas y el cuello. Es una talla grande y queda muy bonita. Entonces ya terminamos, vamos a ver los resultados. Gracias por ver el video hasta el final. Espero y me hayas entendido. Ojalá pongas todo esto en práctica. Recuerda que tenemos una cita la próxima semana y no se te olvide regalarme tu like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.